Bueno, vamos a dar 2 minutos más mientras se conectan las personas que están en la sala de espera y ya iniciamos. Bueno, si les parece, vamos empezando. Muy buenas tardes, noches. Me presento, mi nombre es Guillermo Cruz. Soy el presidente del MIT Harvard Club de Colombia, la asociación que reúne a los egresados colombianos de estas dos universidades, colombianos y relacionados con Colombia, de estas dos universidades. El propósito del club es estrechar los vínculos de la comunidad de egresados con las dos universidades MIT y Harvard, y en este contexto realizamos nosotros eventos periódicos de interés para la comunidad. Muchas gracias a todos por acompañarnos, y pues los invitamos a seguir atentos a los demás eventos que realizamos periódicamente. El día de hoy tenemos unos invitados muy especiales quienes nos estarán hablando sobre blockchain, una de las tecnologías disruptivas que está cambiando la forma de cómo funcionan las cosas en el mundo. La conferencia se llama Blockchain y la transformación de los mercados de valores. Y para presentar a nuestros invitados, le voy a dar la palabra a Manuel Boros, quien es egresado de MIT, que trabaja en Colombia, francés, y es parte de nuestra junta directiva en el club. Entonces, adelante, Manuel, si puedes presentar a nuestros invitados para el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo, y muy buenas tardes, noches a todos. Les pido disculpas por no tener la cámara prendida, como lo estaba mencionando a todos. Estoy en este momento en Francia y es la 1 de la mañana acá, entonces les pido mil disculpas por no prender la cámara. Hoy, pues quisiera primero pues agradecer a nuestros dos invitados, Ana María Moreno Ballesteros y Philippe Bolland, por acompañarnos esta noche. Ana María y Philippe hacen parte de los pues, mejores expertos de blockchain en Colombia. Para darles un poquito más de contexto, entonces Ana María es diseñadora industrial egresada de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene un máster en gestión de información y de conocimiento de la Universidad Paul Valéry Montpellier 3 en Francia. Desde dicta la asignatura Introducción a la Blockchain en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y en la Maestría de Gestión de Información de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Ha sido asesora en temas de formación de proyectos blockchain para el programa de aceleración de empresas de apps.co de Mintic y coordina los temas de formación en el grupo de investigación de la red de universidades UXTIC. En cuanto a Philippe es analista geopolítico invitado como panelista en más de 700 programas nacionales de opinión. Posee una educación nómada y multicultural adquirida en muchas instituciones en el extranjero: el Colegio Razi en Teherán, el Colegio Franco-Peruano de Lima, el Liceo Jean Mermoz de Dakar, la Universidad París I Tolbiac y la Universidad de Barcelona, becado Erasmus. Felipe es investigador alrededor de las redes de comunidad de práctica, gestor de la red de universidades por las
TIC, UXTIC, y actualmente cofundador de la Cámara de Comercio Blockchain Token Partner. Entonces, para no tomar más tiempo, les cedo la palabra a Filipe, Ana María, y muchas gracias por estar. Una cosa importante, perdón, antes de olvidar, por favor, si tienen preguntas, pueden usar el chat para hacer su pregunta. Filipe y Ana María están siempre acostumbrados a que se puedan interrumpir para hacer las preguntas durante la charla, pero pues, también se podría dejar hasta el final. Entonces, por favor, que dejen sus preguntas. La idea es que sea lo más interactivo posible. Y para no decir más, les cedo la palabra a Ana María y Filipe. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Emanuel, Guillermo, Elena. Es un placer estar compartiendo con ustedes. Veo que hay varios compañeros. Aquí arriba puse el logo de Expo4Art, donde está Jaime Tovar, que lo conocí como director del Centro de Innovación de FENALCO, que está aquí presente. También está Daniel Maraver, está también Ana. Felipe. Sí. Entonces, son un juego de compañeros que nos están acompañando, que están trabajando el tema de blockchain. Entonces, sin más tardar, la idea es compartirles, si me permite, poder compartir la diapositiva. Listo, gracias. Entonces aquí vamos a hablar esta noche del tema del valor, pero aplicado justamente a la blockchain con énfasis muy particular en el tema de los tokens no fungibles. Entonces vamos a explicar un poquito de esta terminología y qué estamos realizando aquí. Entonces, como decía Emanuel, nosotros creamos hace unos 9 años en Colombia una red de universidad que reúne en este momento 32 universidades y 4 escuelas de la policía, donde empezamos con una línea de investigación sobre gestión de conocimiento y bibliotecas en particular, con un evento también anual que era Bibliotic, y ahora más enfocado desde hace 5 años ahora en el tema blockchain. La red en este momento tiene un grupo de investigación MinCiencias con 13 PhD y 75 magíster trabajando en diferentes áreas de la blockchain. Es decir, que hay un tema muy fuerte que es blockchain en la educación y vamos a consolidar en el mes de noviembre un grupo específico sobre el tema de token no fungible, extendiéndonos a América Central, en particular con una asociación con Obreal, que es una red de universidades creada en España, y con ¿cómo se llama? La asociación de, ¿cómo se llama? Los operadores de telecomunicación. Entonces, Uportix es una red donde lo que se pretende es justamente investigar la temática, como vemos, por ejemplo, lo hicimos antes de la pandemia, ¿no? El tour universitario. Sí, este fue un levantamiento que hicimos en el 2019 para conocer qué se estaba haciendo en las diferentes universidades que conforman la red de Uportic en el tema de blockchain, que desde cursos, programas de investigación, programas de colaboración interinstitucional, y lo realizamos en 12 instituciones de Bogotá. Descubrimos que efectivamente las universidades, los grupos de investigación estaban relacionándose con otras instituciones a nivel internacional. Sí, como aquí el tema de los egresados de la MIT y de Harvard, vimos que muchos profesores que eran egresados de otras universidades pasando su doctorado, teniendo vehículos. Entonces, la investigación no se hacía dentro de la universidad, pero en colaboración justamente en la universidad donde ellos habían estudiado. Entonces, aquí era la mitad era públicas y la otra mitad era privadas. Entonces, lo que se hizo es el levantamiento que vamos a iniciar ahora. Ya iniciamos en Salvador, donde vimos lo que están trabajando en Green Deal y blockchain. Si no, estamos trabajando desde el año pasado con Binance. Exacto, hicimos una alianza con la Fundación Charity de Binance, que busca principalmente fortalecer la expansión de la implementación de blockchain alrededor del mundo. O sea, con programas de fortalecimiento a empresas, a la academia, cursos de formación, y nosotros creamos un curso para las universidades principalmente, para fortalecer su adopción dentro de los grupos de investigación, e iniciamos con 3 universidades a principio de año: la Instituto Técnico Central, la Universidad Uniminuto y la Corporación Unificada Nacional CUN. Sí, en colaboración con la universidad para consolidar justamente o semilleros o grupos de investigación dentro de la entidad.
Entonces, bueno, lo que nos llama hoy es justamente hablar de blockchain y la transformación de los mercados de valores. Entonces, la idea es justamente empezar a explicar la temática. Aquí vemos que si hablamos de mercado de valor, vamos a iniciar con el tema de moneda. Aquí está supuestamente Satoshi Nakamoto con el white paper, sí, que fue publicado. Ana, si quieres entrar sobre el tema del white paper. Bueno, pues como todos saben, es la primera vestigio de blockchain que se tiene. En el 2008 aparece este documento donde es una especie de documento técnico donde se manifiesta cuál es la intención de esta tecnología que van a sacar. Principalmente lo que se quiere es generar un efectivo digital que se pueda pasar de un usuario a otro sin necesidad de utilizar un intermediario, en este caso el sistema bancario. ¿Qué es lo que genera este documento dentro de las afirmaciones que él hace? Es que el Bitcoin pues, es el oro digital y tiene una cantidad limitada que no se va a aumentar, que siempre va a mantenerse en el tiempo y logra, una vez que este sistema está puesto en funcionamiento en el 2009, demostrar varias cosas, lograr varias cosas como la rareza digital o la unicidad digital. ¿Para qué? Para evitar el doble gasto. Es que este tipo de dinero cash digital, como lo quería llamar, no sea duplicado y utilizado muchas veces para hacer compras múltiples. Sí, la idea era justamente estamos entrando en la era de Internet donde se está masificando, hasta en Colombia se hacían marchas a través de Facebook, es decir, que ya se está socializando y está buscando de crear una moneda digital para que sea más fácil el ecosistema Internet. Por ejemplo, todavía al día de hoy vemos que no hay monedas que sean impuestos, vemos que el dólar en este momento está entrando en ciertos países. Europa se ha unificado con algunos países para crear el euro, pero si miramos al nivel mundial, son más de 167 divisas oficial que existe, solamente dando, por ejemplo, ¿cómo se llama? Un ejemplo, en las Caraibes, las islas, entonces son 30 y pico países, son 14 monedas que todavía se utilizan. O sea que la idea era justamente buscar lo que era la moneda de Internet. Eso fue la fase 1. La fase 1 fue justamente crear un ecosistema para crear una moneda, pero más allá, Ana, entró el tema de teoría de juego para hacer partícipe las personas, en este caso los mineros. Pues algo que introduce y logra, o sea, porque las redes peer-to-peer ya existían, lo que logra este sistema es que todos los nodos tengan el mismo estado, o sea, el mismo registro, las mismas cuentas, y pero dentro de nodos donde no hay confianza, estas redes se les llaman redes sin confianza. ¿Y cómo lo hace? Incentivando a los participantes a través de pues, la emisión de nuevos Bitcoin cada bloque que se hace, y los mineros son los encargados de darle esa seguridad a la red. ¿Cómo se la dan? Evitando atacarla, ¿cierto? Ganando más, utilizando, pues porque el sistema plantea una situación de teoría de juegos, donde si te unes a la comunidad ganas más que si la atacas por tu lado para alterar las cuentas o pues sí, hackear el sistema. Entonces, interesante porque antes la comunidad de software libre está trabajando por ego, poniendo su nombre, entonces en la participación del proyecto. Aquí te voy a dar una fichita como en el colegio, entonces una carita feliz, según lo que has hecho. Entonces tú tienes que justamente lograr solucionar un problema y si logras solucionar, participar en ese ecosistema. Entonces vemos que hay un tema de teoría de juego bastante interesante ahí. Sí, que empieza a llamarse token economics o criptoeconomía también, a toda esta forma de programar los incentivos de los diferentes participantes, aunque pues el Bitcoin es el primer prototipo que se mantiene, que es el más antiguo y que no previó de alguna manera incentivar a otros actores importantes del ecosistema como los desarrolladores, pero es una primera etapa. Entonces, eso es fase 1. Fase 2, entramos en la creación de 2015 Ethereum, entonces con los contratos inteligentes y con el tema de ICO.
Es decir, que un poquito el tema de crowdfunding para ayudar a crear empresas. Recordamos que, por ejemplo, lo que es TCP/IP fue inventado, patentado en Estados Unidos por Vincerf y sus compañeros, pero antes en Francia, Robert Caillot había trabajado con la temática, pero no tenía los recursos del Estado. Aquí la idea es que justamente voy a llamar a un crowdfunding para que me ayuden a financiar esos proyectos disruptivos. Exacto, pues al estar transfiriendo valor, pues utilizan estas nuevas herramientas para los intercambios monetarios, para la reserva, para invertir, como una forma de adquirir financiación a través de múltiples partes, crowdfunding. Entonces, las ICO aparecen antes que Ethereum, porque Ethereum también inicia con una ICO, pero pues gracias a Ethereum se popularizan porque permite democratizar la creación de nuevos tokens sin necesidad de montar una red. Entonces, fase 3, en este momento estamos en el tema de DeFi. Finanzas descentralizadas, justamente regresamos al peer-to-peer, porque el interés justamente es por eso que hice el paralelo sobre Internet, que era una red interconectada entre computadores. Ahora llegamos a una red central que es Google o Amazon u otros. Aquí era volver a descentralizar. Entonces, en el tema de finanzas descentralizadas encontramos un montón de empresas y vemos aquí dos en particular en Marketplace, que es Rarbit y OpenSea, que entra en la cuarta categoría, que viene a ser los tokens no fungibles. Entonces, un poquito la historia es interesante porque muy chupiteriano, destrucción creativa, donde vemos que una tecnología que fue creada para crear una moneda ahora sirve para otras cosas. Claro, y uno de los objetivos, o sea, de esta tecnología que es descentralizada, tratando de hacerle entender a la gente que la descentralización no es lo mismo que la distribución, no es por el hecho que sean múltiples nodos con múltiples copias, eso es distribución, o sea, que sea redundante y que sea resistente a fallas, que si un equipo falla, pues están los otros que están tomando el relevo. Pero la gobernanza hace relación a, la descentralización hace relación a cómo se gobierna, cuántas partes intervienen y evita un problema bastante importante que es el fallo de un único punto, ¿cierto? Donde si ese punto comete un error, daña todo el sistema. O si ese punto decide tomar una decisión arbitraria, también afecta el ecosistema. Como cuando una red social decide desmonetarizar los contenidos de una persona que tiene su negocio produciendo contenidos y ganando porque tiene una gran audiencia. Pero entonces la decisión es arbitraria, no hay un juez que medie y el que sale afectado finalmente son los usuarios. En esto se busca contemplar el máximo de stakeholder o participantes o partes interesadas, como se llama. Entonces va a permitir justamente proyectos de peer-to-peer lending, decir, para préstamos, decir que se está, bueno, todavía no llegamos a esto, pero es la meta. Estamos en un momento de innovación, de pruebas, de prueba y error, donde se pierde, es una tecnología que donde se comete un error se pierde mucho dinero, efectivamente, porque son fondos que se ponen, se programan para ser transferidos entre las diferentes partes, entonces un error puede ser catastrófico. Aquí tomando la citación justamente de Schopenhauer, es decir, que una verdad pasa por 3 etapas. Entonces, la primera justamente es la gente empieza a ridiculizar el proyecto, entonces un poquito lo que pasó Bitcoin, recibe una violenta oposición, eso lo vimos después de la bajada del 2017, donde la gente veían, hay dos cosas, está el Bitcoin como moneda y el Bitcoin como tecnología, es decir, que la gente a veces confunde los dos y era interesante ver que en este periodo los ataques eran súper violentos, haciendo referencias a los tulipanes, haciendo referencias que era una pirámide, entonces, y ahora vemos que es una aceptación. Ya últimamente estuve en El Salvador, que acepta ahorita el Bitcoin, entre comillas, tenemos que poner grandes comillas aquí porque se paga, la facturación está en dólar. Vemos que Honduras, Cuba, Alemania, Francia, lo vemos más adelante, ya está entrando en ese ecosistema. Entonces, en este momento se está volviendo justamente la moneda universal que quiere ser. Y interesante, porque si miramos, Hungría también lo está mirando, que Hungría tiene su propia moneda, que El Salvador está trabajando con el dólar. Entonces, hasta economías dolarizadas están mirando justamente cómo cambiar de esto. Entonces, la idea era justamente, regresamos, eso es un cooperativo de Satoshi, le reprochan, pero era un cooperativo de Satoshi Nakamoto, que decía que justamente él comparaba Bitcoin al oro.
Exacto. ¿Por qué? Porque estaba introduciendo un concepto que era la rareza digital, que en la medida que hay una cantidad limitada y pues el valor aumenta y no hay forma de producir más. Y por eso lo hacía la comparación al oro, que también hay un esfuerzo considerable para su emisión, para que cada vez que se genere nuevos Bitcoin que salgan de la reserva y entren en circulación, pues debe haber un esfuerzo considerable. Y eso es lo que hacen los mineros con el gasto energético que hace que se le achaca un poco ese problema ecológico. Sí, y eso me gusta para molestar a mis amigos colombianos, te voy a explicar. Porque justamente lo que vemos aquí es decir que el tema de la economía intangible, que dejaremos el video porque está bien hecho, mostrando la importancia de lo intangible en este momento frente a una economía que todavía aquí en Colombia se está hablando supuestamente de la cuarta revolución industrial o la cuarta, ¿cómo se llama? Industria digital, como le llaman en Europa. Es decir, que aquí vemos que la digitalización, sabemos que los datos tienen valores. En este momento, todas las grandes GAFAM, que son más importantes que cualquier país y combo de países latinoamericanos, ya superan justamente todo gracias, su crecimiento es gracias a los datos. Entonces, la transformación de esos datos. Y mientras que esto, estamos hablando todavía de una economía de commodities. Y aquí era para hacer una referencia a un senador francés. Son las exportaciones de Colombia al exterior. Exportación e importación del otro lado, vemos de dónde está importando. Es decir, que es una economía todavía que depende de que sería la primera revolución industrial casi. Y aquí sobre el tema de valor añadido, un senador francés decía que hay más valor añadido en un yogur que en la leche. Entonces, ¿cómo transformamos para crear valor justamente en una materia prima? Entonces, el tema del no material que ¿cómo se llama? Atacan al Bitcoin, vemos que en este momento la web es 100% inmaterial. Internet sí es material porque es un conjunto. La infraestructura, son los cables, los computadores, el hardware. Sí. Aquí hacer un cocorico, me gusta siempre decirlo que la Internet fue inventada en Estados Unidos, pero la web fue en Francia, porque Sir Tim Berners-Lee tenía su oficina en Francia, entonces con el CERN no hay que olvidar que todavía tuvimos una batuta aquí que perdimos después, se regresó a Estados Unidos y montó la W3C. Entonces, lo que vemos hoy en día es que todas las empresas hay una cultura de la organización que está basada en datos, cómo organizamos nuestros datos y ahí sirve la blockchain justamente. La idea era justamente custodiar esta información para que llegue a Data Warehouse. Entonces, la mayoría de los proyectos blockchain que vemos en este momento son de trazabilidad de productos. Walmart ya está utilizando blockchain, entonces va más allá de solamente la parte monedas. Vemos que la tecnología tiene múltiples usos. Entonces, aquí al nivel de los múltiples usos, obviamente se va a añadir con la tecnología, ya es vieja, 1956, que es inteligencia artificial, que apenas se está hablando en este momento, pero el tema de machine learning, el lenguaje procesado y la deep learning, que va a permitir justamente tener datos custodiados para transformarlos. La blockchain viene, es por eso que no la nombran en la cuarta revolución industrial en Europa, porque viene a ser una herramienta que llega para apoyar otras cosas existentes en este momento. Entonces aquí justamente lo vemos, el tema de tulipanes es un poquito para explicar el fenómeno de burbuja, aunque aquí es distinto porque no tocó a mucha gente y estamos hablando del inicio del capitalismo donde en Holanda se había montado esos grandes consorcios. ¿En qué año? 1660, algo así. Entonces tengo que verificar. Sí, ahí está abajo, mírenlo, se ven los datos. Sí, tengo que verificar la fecha exacta. Entonces siempre se habla de la deceleración, de la crisis económica que estamos mirando y aquí vemos que los mercados de valores, comisión, bolsa se están transformando también. Entonces hay una transformación en este momento de la economía, de las empresas que está surgiendo. Entonces regresando al capitalismo versión 1.0 de Holanda, donde era un sistema totalmente centralizado en manos de pocos. Hoy en día estamos viviendo, entonces, el fenómeno de los tulipanes, otros fenómenos allá, tocaba de la manera local. En este momento lo vimos con las últimas crisis y con la crisis también desde la crisis del 29, que las crisis ya son mundiales. Es decir, que una onda, la mariposa, el vuelo de una mariposa en un país afecta al resto de los países. Entonces, aquí pasamos a los tulipanes y aquí hay dos teorías. Aquí les puse un compañero de ustedes del MIT, que es sobre la nueva revolución industrial, que él piensa que la tecnología nos va a salvar. Y del otro lado está la tesis de la economía secular, el estancamiento, donde dice que ya llegamos a un tope, que en este momento no vamos a poder lograr
superar los 3% de crecimiento que se requiere. Estamos estancándonos, entonces la idea es ver cómo se compensa esto. Y del otro lado, justamente Eric y Andrew lo que dicen es que la tecnología va a permitir relanzar la dinámica. Y ahí también hablando de la tecnología blockchain. Porque lo que busca la inversión es rendimiento frente a riesgos. Entonces, ¿qué riesgos estoy tomando? Y vemos que hay unos que solamente hace análisis de figuras, entonces un poquito las candelas o otros, para ver un poquito cómo van las tendencias. Aquí, tomando un poquito la crisis de la burbuja de Internet, vimos que el mercado en el 2020, perdón, había subido un nivel tremendo y se volvió a caer, pero si miramos actualmente los proyectos que son los más rentables, que son las GAFAM justamente de Estados Unidos, Apple, Google, Microsoft, Facebook, Amazon, nacieron después. O sea que no es porque justamente el tema ya no se habla tanto que estamos mirando un poquito la rentabilidad de la operación. Porque hay dos tipos de personas, uno que van a hacer un análisis y los otros que están entrando en este mercado. Lo vimos con el tema de las ICO, entonces el factor psicológico del miedo a perder, entonces hay muchos que están invirtiendo porque dicen, bueno, yo veo lo que los otros lo están haciendo, entonces voy a entrar en ese ecosistema justamente para no perderme este tren que está llegando. Entonces, aquí el nivel de tren, vemos que el riesgo es siempre, todos los riesgos son relativos. Aquí poniendo la fotografía en Alemania durante la crisis posguerra, Primera Guerra Mundial, donde los billetes de bancos servían para tapizar la pared, era más barato que el papel. Del otro lado, completamente al opuesto, están figuras hechas con los bolívares de Venezuela, y a la mitad está justamente el tema que supuestamente es una buena inversión, es el tema de tierras. Y aquí es una foto de Fukushima, después de la explosión nuclear. Entonces vemos que esos terrenos ya no tienen ningún valor. O sea que el valor es relativo. Al nivel del valor, justamente estuve en Medellín este fin de semana y ahí está un artista vendiendo una obra, o exponiéndola y vendiendo. Allí al lado está el QR con el token no fungible. Entonces vemos que en este momento su obra ya está queriendo más valor que justamente los billetes de Venezuela y hasta que ciertos billetes colombianos. Entonces aquí haciendo una referencia, poniendo el Bitcoin Rey, aquí está en pleno montaje de su obra. Y aquí, justamente utilizando lo de Alemania, si vemos aquí, hay que aproximarse, pero vemos que está pegando la pared con billetes de $1 millón, previendo una alta inflación. Entonces, un poquito como están avanzando los gobiernos en esto, entonces el problema es que lo que vemos es que el tema de los tulipanes fue un tema que no había regulación. El otro tema de Alemania o la crisis de Venezuela es un tema donde había regulación, había gobiernos, pero la intervención del gobierno es bastante importante. Es por eso que en Francia se creó toda una galaxia blockchain tratando de salvar el ecosistema. Obviamente Francia está muy lejos de Estados Unidos, pero todavía logramos competir en el tema de blockchain y de criptoactivos. Entonces, ya la meta se creó desde el Ministerio de Finanzas con Bruno Le Maire y se extendió justamente al sector startups, seguros, reguladores. A tal punto que ya se creó una ley, que es la ley PAC, artículo 26, que permite, que fue, ¿cómo se llama?, aprobado en el Congreso de la República con la mayoría de diputados, permitiendo crear todo un ecosistema para fomentar justamente este plan para el lanzamiento económico de Francia y crear un plan que explica aquí, como dice un tuit del ministro de Finanzas, que dice que dio un cuadro jurídico para el tema de la ICO y permitiendo justamente a los empresarios de poder crear sus propias empresas en el ecosistema. El Estado viene a ser como una persona que va a dar un sello de certificación sobre los proyectos. Entonces, a tal punto que en este momento, eso es un estudio que se publicó al final de año, sobre el 2020, ya se publicó en 2021, pero fue justamente el análisis de 2020 a 2021, mostrando que las perspectivas de financiación de proyectos blockchain de las empresas en Francia está en crecimiento. La mayoría ya están invirtiendo en el tema y piensan mantener su presupuesto. Unos que están disminuyendo, que son el 19%, este porcentaje corresponde que no es que están abandonando el tema blockchain, es que
están trabajando lo que vamos más adelante en el tema de consorcio, diciendo no es necesario crear mi propia blockchain, me puedo adaptar y estar en una blockchain existente. Por ejemplo, es el tema de Carrefour, que Carrefour había creado su propio sistema blockchain para la trazabilidad del pollo y ahora firmó un convenio con IBM Trust Food, donde están trabajando el mismo sistema que Walmart. Entonces, diciendo no es necesario que yo invierta en esto, ya hay empresas mucho más robustas que lo pueden hacer. Entonces, aquí para mostrar un poquito de los proyectos que se habían creado, AXA retira FITSI, su plataforma de contratos inteligentes de retrasa de vuelo. Entonces, eso fue el 2020. Entonces, AXA se retiró, pero vemos que esta semana ya empezaron a publicar que AXA ya ahora acepta el Bitcoin. Ya está trabajando el ecosistema. Entonces, realmente se retiraron porque no están listos y no están preparados, pero sí están continuando a trabajar la temática. Entonces, al nivel de consumpción que les hablé, lo que podemos ver que cualquier tema en este momento, lo que está funcionando al nivel de ecosistema blockchain son grandes consorcios. Este me gusta particularmente porque yo tuve la oportunidad, como decía Emmanuel, yo soy becado Erasmus y cuando estaba haciendo mi maestría estaba trabajando con la SGS, Société Générale de Surveillance, y con el tema específico que es el mismo aquí, que era el tema de commodities, el petróleo en particular en Barcelona. Entonces, en este momento se está creando justamente consorcio para tener una trazabilidad de los productos y poder regular el mercado. Y aquí, si quieres explicar el concepto, Ana, porque no es blockchain, es DLT. Efectivamente, ya si bien la tecnología nace como blockchain, tiene unos principios fundamentales para garantizar la seguridad, como el hecho de que sea pública, que sea descentralizada, pues para que no haya una entidad única que la controle y pueda tomar decisiones arbitrarias. Al ser pública se puede auditar tanto los datos como el software, lo que permite transparencia en los procesos y dejar de desconfiar en las diferentes entidades. Aquí ya se le pide a la gente que no confíe, sino que esté más bien revisando. Pero pues muchas de estas tecnologías son empleadas al interior de un grupo o de una misma entidad donde entonces ya no se puede hablar de descentralización, sino todo lo contrario, centralización, y los datos pues simplemente los manejan ellos. Entonces, cuando no se cumplen con todos esos fundamentos, pues empezamos a hablar de DLT, tecnologías de registros distribuidos. Entonces, hay países que le están apostando fuerte, y eso lo muestro porque Colombia ya se está inspirando fuertemente en un evento próximamente aquí, justamente donde ya se había hablado del tema de la residencia digital que están ofreciendo la Estonia para cualquier persona de cualquier país para poder crear su empresa en Europa, es decir, que esto da la posibilidad de poder crear una empresa que tenga ¿cómo se llama? Una identidad real en un país. Entonces, no va a ser una residencia real, es decir, que va a tener que pagar sus impuestos empresariales, pero no puede residir allá. Y varios gobiernos, aquí lo vemos en los precursores, aquí en América Latina podemos criticar el proyecto, pero por lo menos se lanzaron, que fue el Petro en Venezuela, entonces tratando de crear su propia moneda digital. Aquí lo que pongo es que 80% de los bancos centrales están trabajando el tema. Entonces, China, bueno, que representa casi 50% del mundo, entonces creó su Yuan digital, pero Europa, a través de Christine Lagarde, que fue ya secretaria directora del Fondo Monetario Internacional, ahora es la gobernadora del Banco Central Europeo, están pensando para el próximo año, un año más, crear una moneda digital europea basada 100% en el euro. Eso para evitar los intermediarios, en particular los bancos privados. Es decir, que permitía al Estado de poder controlar mucho más fácil justamente la circulación de dinero y la distribución de este mismo dinero. Lo vemos en El Salvador. Aquí está el presidente de El Salvador lanzando el chivo con los ojos totalmente pro Bitcoin. La realidad es otra. Aquí es justamente lo que está pasando en Sonte. Después de 3 años de Bitcoin, vemos que la situación económica no se ha mejorado. Entonces, se está esperando mucho de esto, pero realmente hay que ver cómo se va a invertir esto. Pero salió un estudio ayer que Western Union, con lo que va a pasar en El Salvador, con el tema de remesas, va a perder cada año $400 millones. Entonces, esto sí es una inversión que se puede realizar directamente, que el gobierno va a poder recuperar este dinero, que eran los gastos
pagos de enviar Las dinero. comisiones de transferencia. Entonces, ahí vemos un caso muy particular. Entonces, grandes proyectos, por ejemplo, se habló de la retirada de Visa del proyecto de Libra de Facebook y en este momento Libra lanzó B2B Connect, que es un sistema de pagos y transferencia de dinero, entonces mucho más rápido y otro. Entonces, ya siempre se comparaba la rapidez o los gastos de Visa frente al Bitcoin y ahora Visa ya es totalmente blockchain, entonces permitiendo un sistema más descentralizado, entre comillas, o evitando más intermediarios, más que descentralizado, perdón la palabra. Bueno, hay una primera pregunta y cae muy bien aquí con la diapositiva. ¿Cómo ves el desarrollo de startup y spin-off blockchain en Colombia en los próximos 5 años? Aquí estamos con Eco Radar de la Asociación Colombia FinTech, que está haciendo un trabajazo fenomenal. Eric, que es el presidente de la asociación, ahora es presidente de la Asociación Iberoamericana de FinTech. Entonces, vemos que aquí hay todo un ecosistema de empresas que están trabajando en Colombia, que se están desarrollando alrededor justamente del tema de blockchain, de criptomonedas y del tema de FinTech más específico. Claro, pero hay que aclarar que no todo lo que es blockchain es fintech. Esto Por eso, muestra okay. una Sí, parte, una parte del ecosistema. Sí. Hay otras, por ejemplo, que están en el lado de certificación de documentos o de información B2B. Entonces, no necesariamente entran en fintech, pero se están desarrollando muchos proyectos y esperamos que con todo este tipo de formaciones que hemos estado liderando en estos últimos años, pues la gente se anime a explorar más allá y a conectarse con esas comunidades que ya están desarrollando cosas para pues poderlas implementar también aquí en Colombia. ¿Por qué? Porque son tecnologías de colaboración en donde se requiere que haya pues una presencia alrededor de todos los países para generar agilizar transferencias con el máximo de mercados. Sí, vemos que de los 21 miembros, uno solo es blockchain. La mayoría sí están trabajando con blockchain o incorporando blockchain, pero uno solo es blockchain en los nuevos ingresados justamente en la Asociación Colombia FinTech esos últimos meses. Vemos que Colombia está tercero a nivel latinoamericano y 14 a nivel mundial, que está muy bien. Es decir, que mejor que en los Juegos Olímpicos. Entonces, mejor invertir en tecnología FinTech que en deporte. Al nivel de las alianzas, aquí vemos que los grandes bancos, aquí tomando BBVA como ejemplo, que trabajó con Xiaomi y Alipay, que veremos un poquito más adelante. Davivienda está con el tema Rappi, pero por ejemplo con RSK está trabajando el tema de DaviPoint. Colombia tiene su criptomoneda, podemos decir. DaviPoint es una criptomoneda creada por Davivienda que es stablecoin dentro del ecosistema de los funcionarios de Davivienda, pero ya autorizado y legalmente. Y de restaurantes que tengan cuentas en afiliados y aliados. Están haciendo, ¿cómo se llama? Competencia a los cheques franceses de Sodexo. Pero bueno, ya es un tema interesante ahí. Entonces, al nivel de Colombia, aquí sí, bueno, aquí no lo pusimos porque tú lo vas a hablar justamente lo que se está haciendo el Sandbox en Colombia, pero ya hay varias entidades que están trabajando la temática. La primera fue la Superintendencia de Industria y Comercio, que ellos iniciaron... Nosotros entramos un año después que ellos habían iniciado la temática, pero ellos ya hicieron justamente publicación sobre la temática, esta Mintic. Pues bueno, Mintic sacó la guía el año pasado para referencia, para pues, impulsar a las instituciones públicas en la implementación de blockchain, entonces para que ellas tengan como unos lineamientos de cómo debe ser y unas bases conceptuales y técnicas mínimas. También pues está el tema de la Superintendencia de Industria y Comercio que reconoce las patentes en tecnología blockchain y bueno, hay otras instituciones en el país que han abordado no el tema de la tecnología, sino el tema de los criptoactivos como la DIAN, el Banco de la República, el Ministerio de Hacienda, principalmente la Superintendencia Financiera para de este año, pues que se creó el Sandbox. El Sandbox es una herramienta que tienen, que se ha creado como a nivel internacional para permitir esos espacios de experimentación y entre entidades públicas regulatorias con tecnologías emergentes que están obligando a hacer un cambio en la regulación y que se requieren de esos espacios controlados para que todas las partes involucradas pues permitan articularse de una forma más controlada y con menos riesgos.
Entonces, actualmente está el sandbox regulatorio, donde hay 9 proyectos que unen empresas del mundo cripto con bancos. Y no hay que, por ejemplo, aquí está la DIAN, no hay que tener miedo de consultar a la DIAN. Acabamos de mandar una consulta a la DIAN justamente con el tema de... No solo a la DIAN, sino a la Dirección Nacional de Derechos de Autor para consultar, o sea, pues sí, las autoridades no están haciendo una regulación, pero pues por lo menos uno como ciudadano puede hacer la consulta sobre esto, pedirles a las entidades que reflexionen sobre los criptoactivos, reflexionen sobre los NFT, sobre la tecnología y cómo ellos ven cómo se debe aplicar la norma en caso de hacer proyectos con estas tecnologías. Aquí hay una pregunta sobre los aportes académicos al desarrollo de Sandbox. El Sandbox se está desarrollando sin academia. Es decir, no, que es, era exacto. sí, El Sandbox era industria privada y privada, ambas, total. porque son todas las entidades que están ahí son o bancarias o pues que vienen del mundo cripto, pero no del mundo académico. Entonces, como decía, economía está avanzando. Por ejemplo, hay un proyecto cuando hablé de Estonia, y aquí quería retomar el tema de un evento que va a haber el 24 de septiembre del 2020. Entonces, va a ser un evento online donde Colombia quiere implementar justamente el X-Road de Estonia, que permite la interconectividad y la interoperabilidad entre diferentes bases de datos del Estado. O sea que aquí utilizando blockchain para proteger la información. Entonces, eso es una cosa interesante que ya están trabajando desde Colombia. Entonces, estamos esperando ver un poquito los resultados de la conferencia del 21 y la idea... 24. Sí, van a tener creo que casi 300 bases de datos interconectadas. El mercado de blockchain en este momento está haciendo una revolución fuerte en el tema ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? De energía, del mercado de energías. Aquí son los mercados cercanos, justamente donde varios están trabajando en el tema para justamente empezar a ahorrar energía o compartir energía entre diferentes aliados locales. Resolver el problema, en este caso, de los prosumidores, donde un edificio puede producir energía e inyectarlo a la red local y a la vez ser consumidor, pero se requieren esos contratos inteligentes o mercados de energía basados en cripto que hagan la compensación directa entre lo que se consume y lo que se produce para conocer esos saldos en tiempo real. Aquí en un proyecto justamente con Enel y con el barrio Fenicia, con la Universidad de, ¿cómo se llama? Andes. La Universidad de los Andes se está trabajando justamente ver cómo se puede hacer compensación de energías. Otro tema que es importante es el tema de inmuebles. Entonces, el mercado inmobiliario está cambiando totalmente. Es decir, que desde la construcción, aquí es un libro de la producción de Erol, que es una producción académica, económica en Francia, donde pone la blockchain una revolución en el sector inmobiliario. Dejé la diapositiva en francés, es decir, cómo quitar intermediarios. Pero ese trabajo ya se había hecho también como un sandbox, como una arenera ahí, con Davivienda, Ana, hace 3 años. Davivienda había mirado justamente la manera No, fue un grupo de entidades, 25 entidades a nivel internacional para revisar el tema del compraventa de finca raíz y cómo reducir la cantidad de trámites y el tiempo que requiere el traspaso de una vivienda de un propietario a otro. En ese orden de ideas, pues lograban hacer ejercicios de pasar de 3 meses a 3 semanas. Pues porque al utilizar blockchain hay información que se puede consultar en tiempo real. Pues al nivel de los usos, vemos que justamente el sector comercial, por ejemplo, al nivel de las tarjetas ¿cómo se llama?, de fidelización que tiene diferentes entidades, la idea es que están poniendo blockchain para proteger justamente este valor. Por ejemplo, las millas de aviación, estuvimos con un gran constructor colombiano que tiene una empresa fuerte y nos contó que le habían alterado y robado sus millas. Aquí es una conferencia que dicté con Bancolombia, porque como dice publicidad para Davivienda tenía que compensar. Entonces, sobre el tema justamente de la gamification y cómo podemos implementar esto. Entonces, uno de los actores que está moviendo más en este momento los estados, los países y todo es Facebook. Con un compañero que se llama Francisco Javier Córdoba, que se ganó un premio MIT justamente de jóvenes emprendedores. Con él hicimos un programa de televisión en el 2010, hablando de monedas digitales. Y en la época ya hablamos de un proyecto que tenía Facebook en el tema de crear su propia moneda que se llama los Facebook Credit.
O sea que el tema no es nuevo. Facebook decidió de lanzar un gran proyecto que es Libra, que era con una canasta de monedas, con diferentes monedas, el euro, la libra esterlina, el yen y el dólar, y ahora decidieron ya trabajar solamente con el dólar, con ¿cómo se llama? Con un nuevo sistema que se llama Diem y con una billetera que se llama Carpe. Entonces, Carpe Diem, aprovechamos de la vida. Entonces, vamos a ver qué va a pasar con este proyecto, pero hace tiempo que lo está anunciando. Yo sé que ya conocemos amigos programadores que están metidos ahí, ya está supuestamente listo, ya hicieron las pruebas también con el tema de WhatsApp que les pertenece en Brasil. Entonces, estamos esperando, pero eso puede cambiar justamente toda la meta. Y aquí es hablar un poquito más del sector del arte, lo que está pasando con arte, cultura e innovación. Entonces vemos que la mayoría de los proyectos que existen es un poquito como cualquier ecosistema. Entonces de 50 ideas sobrevive después de 3 años una. Vemos que en este momento ya hay muchos proyectos que se han creado. Ya, por ejemplo, Cardano ayer hizo su prueba que podía hacer contratos inteligentes. Solana acaba de darle un golpe duro en el tema de Ethereum. Aquí no hablando del precio de la moneda, hablando de la tecnología, justamente lo que permite hacer. Entonces, no se sabe qué tecnología va a ser el futuro. Aquí quería pasar, no quería, bueno, un poquito aquí quería pasar sobre el tema de FinTech, mostrando que el tema de FinTech es un tema que está evolucionando con la tecnología. Entonces voy a pasar rápido esto, burbuja, no sé por qué las dejé en esto, FinTech 3.0 y llegar directamente. Sí, aquí sí es un tema que quería abordar. Es que muchas veces se habla de FinTech y otros hablan de TechFin. Es decir, ¿cuál es la diferencia? Eso es importante conocerlo. Es decir, que la FinTech son empresas financieras que van a implementar tecnología. La TechFin son empresas de tecnología, por ejemplo, como Google, que ya se vuelve banco, como el Rappi también se vuelve banco. Se vuelve banco. O sea que eso es experimentos, están funcionando bien. En muchos países, en Europa está muy complicado todavía. Entonces ya el sistema de pago de ¿cómo se llama? De Google. Entonces, bueno, frente a PayPal. Y eso es un tema que vemos al nivel de tecnológico, es decir, que Ant Finance con Alipay ya viene a ser el primer banco mundial en este momento. Es decir, que ellos han creado todo un ecosistema con sistema de pagos en China. Eso es filial de Alibaba y ahora Alibaba es filial de Ant Group. Entonces, este es porque el tema que está evolucionando en este momento y que permitió una evolución rápida durante esta pandemia, esta adopción y ¿cómo se llama? La reglamentación del tema de las firmas digitales. Porque si estamos hablando de cualquier tipo de documento o de transacción, necesitamos verificar quién está ¿cómo se llama? Dando el sello ¿cómo se llama? De certificación. Porque lo que vemos es que la blockchain va a terminar con muchos intermediarios, pero no va a terminar con los certificadores, porque siempre vamos a necesitar alguien que certifique. Pues aquí, bueno, el tema del robot avisor, pasando rápido, regresando con el tema de FinTech en Colombia. Aquí es para mostrar rápidamente que el tema de las FinTech, aquí con el tema español, porque trabajamos con la Cámara de Comercio Española, en España son 300 empresas y la mayoría de las empresas tienen menos de 15 empleados. O sea que todo está basado en la tecnología y en la tecnología blockchain también que permite, ¿cómo se llama?, verificar la información y tener custodiadas. La mayoría está trabajando el tema de B2B, entonces no son entidades que están para apoyar justamente al usuario final, aquí es para apoyar justamente las mismas industrias. Entonces aquí mirando un poquito el tema, entonces el tema del peer-to-peer pay, que es una parte del tema de las finanzas descentralizadas, interesante ver que obviamente eso parece obvio que los que más tienen adopción en este momento son los millennials. Entonces vemos que toda esta generación creciente son gente que están mucho más acostumbrados a decir no necesito un intermediario para hacer mis transacciones, lo puedo hacer directamente de pares a pares. Entonces aquí, entrando al tema de arte, vemos que cualquier cosa en este momento se puede vender a Internet. Entonces, lo vimos desde justamente, ¿cómo se llama? Productos que encontramos en Amazon, que inició como la librería y ahora se ve cualquier tipo de productos. Entonces, aquí vemos que últimamente ¿cómo se llama? Un GIF animado se vendió por $208,000. Entonces, todo lo que es coleccionable ya empieza a tener valor. Entonces aquí si queremos, bueno, te dejo la palabra Ana sobre el tema de blockchain, impacto en el arte. Con Ana estamos trabajando desde hace 10 años también como profesor de museología y gestión del patrimonio de la Universidad Nacional. Principalmente en la gestión de información y entornos virtuales.
Bueno, en el tema de museos, pues no es nuevo, eso viene desde hace varios años, casi desde que la tecnología empieza a demostrar que tiene viabilidad desde el 2015 y aparecen nuevos proyectos importantes como Ethereum, pues los museos, que es un sector a veces un poco como la cenicienta en las instituciones públicas, pues empezaron a buscar otro tipo de llamar públicos y también adquirir fondos, y esto era recibir, en el caso de boletería, de acceso al museo con pagando Bitcoin. Este era un museo en la Florida. Otros proyectos interesantes que se crearon de pronto antes de tiempo, este de hace 2 años, era Mecenas, un proyecto que buscaba democratizar el acceso al arte, fraccionando piezas de arte maestras y vendiendo estas fracciones a la gente. Este fue una implementación para hacer una subasta a través de un smart contract en Ethereum para vender un Warhol, cual era pues que se automatizara toda la labor de comisor-prisor, el que está, Subasta, sí. el director de la subasta, a través de programar un contrato inteligente. Sí, aquí, bueno, en este momento estamos haciendo una formación con Mintix y uno de los profesores estaba en el proceso Mecena, que ahora trabaja en el BID, ¿sí? Bueno, también qué es lo que estamos viendo ahorita, que ya aparecen con la creación de los NFT, que no es nueva los NFT, eso ya, ya venían desde hace varios años, empiezan a aparecer los mercados para estas obras de arte que son 100% digitales, donde pues qué es lo que se busca, que los artistas tengan también sus inversores, le compren directamente. Pero pues ahí ellos también en algunos casos están ganando comisiones por esas ventas, porque a veces el arte solo pues sube y sube Sí, de lo que precio. vamos al derecho de autor, entonces, ¿cómo pueden justamente ganar cada vez que se está Con vendiendo? los royalty eternos, digamos, por recién comisiones por esas ventas posteriores, que no les pase como les pasó a Van Gogh. Pero pues vemos muchos casos donde hay empresas que están ayudando no al arte digital, sino al arte físico, empezar a generar esa identificación de obras basadas en blockchain, como esas cédulas de identidad que permitan a la obra hacerle una trazabilidad, darle un título de propiedad cada vez que el propietario lo venda a otro, pues se sepa en qué manos está, y también como para ayudar a las autoridades en caso de una pérdida o venta ilegal de una pieza de una obra de estas. ¿Qué hay? Pues que pues se veía que desde el 2018 McKinsey veía el sector del arte como un sector propicio para la generación de la utilización de blockchain y criptoactivos. Ahora con los NFT vemos que hay una explosión enorme en el ecosistema. Si quieres explicar lo que es un token no fungible, porque bueno, el Bitcoin es un token no fungible, es decir, cómo sería justamente Exacto. un peso. Para los que no estén metidos en el tema de tokens, pues tenemos varios, hay una taxonomía bastante rica en estos tipos de herramientas, pero pues hay dos principalmente que uno dice fungible, es como el Bitcoin, un Bitcoin es igual a otro Bitcoin, un peso colombiano es igual a otro peso colombiano, un Ether es igual a otro Ether, porque tienen las mismas características y los mismos valores. Sin embargo, pues hay otros tipos de token, los tokens no fungibles, donde cada uno tiene características especiales, son únicos, adicionalmente tienen valores diferentes, como el caso de los CryptoKitties, donde cada gato genéticamente es diferente, tienen colores y características diferentes y a su vez cuestan diferente. Entonces, no son intercambiables entre uno y el otro, hay que compensar. Sí, hay una pregunta de Álvaro Antonio Navarrete, entonces justamente le tengo que hablar con el nuevo centro de investigación que se está consolidando en la distrital, entonces que va a recibir la autorización de Mintix, espero unos días, de MinCiencias, entonces tenemos que hablar lo que vamos a hacer con la distrital. Estuve con ellos esta tarde. Entonces, vemos que, bueno, los cambios, como dijiste, en el sector ya. Sí, se está trabajando todo el tema de notarización de la información. Pues esto va a permitir, yo creo que en la historia ya ver las transacciones a largo tiempo, que estas transacciones no sean fraudulentas, que persistan, ¿cierto? Que no haya interpretaciones. El dato está ahí consignado en un registro inmutable.
Entonces, el efecto no es nuevo, como decías, por ejemplo, con el otro que ya desde los contratos inteligentes o las cosas se habían creado, sí, casi terminado de mostrar la hora y sabemos que ya aquí pasa rápido para mostrar un poquito la historia. Es decir, que se está hablando de token no fungible y la fungibilidad de tener token distinto desde el 2012. Con los Coral de Bitcoin, cada vez te deje enlace, pueden ver el video que está aquí o justamente la fuente de información. Vemos que este fenómeno ya se empezó a 2015 a centrarse en una comunidad específica de los de Spell of Genesis que hacían coleccionables con un certificado blockchain para que se certifique cada tipo de tarjetas y conocer el valor de tarjetas. Vemos que en este momento se está vendiendo tarjetas Pokémon a miles de euros. Entonces, otro proyecto que el Paper Rare Directory, entonces los Paper Rare eran unos memes también, 2016, entonces precursor del fenómeno, y los 2017 los Cyberpunk, que fue justamente en este momento se está volviendo el proyecto más bankable, pero es un proyecto que fue creado justamente antes, un mes antes de los famosos CryptoKitties. CryptoKitties, mucha gente piensa que el fenómeno de token no fungible nació con el tema de CryptoKitties. CryptoKitties lo que mostró es la vulnerabilidad del sistema Ethereum que no permitía tantas transacciones. Y adicionalmente, gracias a los CryptoKitties se genera un nuevo estándar que es el ERC 721 de Ethereum, que no existía antes. Exacto. Entonces aquí es, bueno, unos memes que se han vendido, el tweet del fundador de Twitter, que alcanzó, ¿cómo se llama? Unas sumas que vamos a ver ahorita. Los Cyberpunk últimamente se vendieron 7.5 millones de dólares, o sea que este fenómeno es por eso que digo que no hay que olvidar el fenómeno Cyberpunk, que fue el precursor justamente de las grandes ventas. Entonces aquí un poquito mostrando la curva de diciembre a marzo 2021. ¿Por qué? No la actualicé, dejé marzo 2021 porque fue el top, el boom de los tokens no fungibles. Entonces, 590,000 pesos en la animación de un gato. Dólares. Sí, pero de miles de dólares. Hasta 6.6 millones de dólares. Un clip de 10 segundos que mostraba justamente el trabajo de DeepL con el tema de unas imágenes. Y aquí un video presentándolo. Entonces, este mercado es un mercado constantemente en crecimiento. Vemos que hay todo un ecosistema alrededor. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque vimos durante esta pandemia que el arte fue un tema de inversión más rentable que las criptomonedas y más rentable que ¿cómo se llama? El inmobiliario. En este momento se está creando muchas empresas. Aquí no está actualizado, pero vemos que las grandes como la Token, como Deloitte está trabajando el tema, no para token no fungible directamente, pero la trazabilidad justamente de las obras de arte que van a estar justamente en este ecosistema. Entonces aquí se ve un poquito de manera más clara el ecosistema como está. Entonces vemos OpenRare, que es uno de los actores principales, y OpenSea, que en este momento está tomando la batuta sobre la temática. Entonces, el problema que lo que hay que resolver en este momento es por eso la consulta a la DIAN y las consultas a la, ¿cómo se llama?, a la derechos de autor, es justamente ver qué tipo de fiscalidad se va a poner en esto. Por ejemplo, a qué momento se paga los impuestos, se paga el IVA, si hay, y si cada país tiene su propio tipo de legislación. Entonces, lo que estamos mirando con esto es que está entrando un nuevo mercado que es la democratización de la propiedad artística, porque la ventaja con el tema de tokenización es que lo de Mecena, por ejemplo, lo que hicieron es vendieron Warren y lo vendieron por partes. Ana. Sí, efectivamente, lo que buscan era fraccionalizarlo, pues para que cualquiera pudiera acceder Entonces, ese tipo de inversión. Da acceso al mercado del arte sobre obras clásicas o a diferentes personas. Bueno, falta cosas que resolver, es el tema de los royalties. Entonces, ¿a qué momento justamente estamos, ¿cómo se llama? Retribuyendo al artista? Entonces, obviamente a la compra de la obra, pero puede ser justamente al nivel de la reventa del producto o la utilización de su obra en otro concepto que no sea un concepto ¿cómo se llama? Por ejemplo, para utilizar un videoclip o para utilizar un meme. Entonces, eso es interesante de mirar lo que está haciendo el Museo L'Hermitage. No hay que olvidar que el Museo L'Hermitage es el más grande museo a nivel mundial, más grande que el Louvre. Ellos hicieron ¿cómo se llama? Una exposición, acaban de firmar con Binance justamente el tema de creación de token no fungible, pero desde el año pasado están trabajando con una exposición dedicada a los NFT
pero para resolver aquí, pues, ellos siempre tratan de resolver algo. El concepto en 2018 fue la innovación como técnica artística, 2019 fue la inteligencia artificial y el diálogo de culturas, y ahora está el tema de problemáticas de derecho de autor. Entonces es una reflexión muy interesante que se está haciendo desde allá. Entonces, hay una pregunta acá. ¿Qué opinas sobre el impacto que tuvieron los beneficios de los gobiernos en la pandemia para que las personas invirtieran ese dinero extra en este tipo de activos alternativos, dado que los otros activos financieros no estaban siendo atractivos? bueno, vamos a, aquí era para terminar justamente. Al nivel de tema de inversión hay dos cosas, es decir, o podemos invertir en un proyecto o podemos invertir en la tecnología. Es decir, que lo que permitió justamente en este momento la tokenización y la blockchain es poder hacer microinversiones. Yo puedo comprar en el sector inmobiliario metros cuadrados. Puedo vender legalmente la energía que me están, ¿cómo se llama?, produciendo mis paneles solares. O sea que permitió un mercado legal, paralelo, regulado. Entonces, esto es en este momento lo interesante que lo que está pasando. Es decir, que en este momento en París, yo puedo comprar por 100 euros, la inversión mínima, ¿cómo se llama?, un centímetros cuadrados de un apartamento. Es decir, que esto para hacer, ¿cómo se llama?, mini reservas, ¿cómo se llama?, ahorros. Entonces, está totalmente permitido. Entonces, abrió la posibilidad de poder distribuir mi inversión en ciertos tipos de proyectos o de productos que antes no podía. Por el acceso a los mercados bursátiles se necesita un derecho de entrada fuerte. Por ejemplo, el tema del mercado inmobiliario, antes la inversión mínima era de 50.000 euros. Ahora, a partir de 100 euros, legalmente puedo invertir en metros cuadrados de un apartamento en diferentes estados de Francia. Entonces, lo que permitió justamente con la ley PAC en Francia es permitir ¿cómo se llama?, la inversión en diferentes proyectos. Entonces, aquí está justamente nuestro nombre. Nosotros en este momento estamos trabajando un proyecto que tiene nombre clave Expo for Art, pero estamos trabajando, el nombre definitivo va a salir en unos tiempos, porque Expo for Art es una feria real que tenemos en París. Va a haber una el 24 de este mes. Entonces, la próxima en diciembre. Y la idea es justamente empezar a reflexionar sobre este nuevo mercado. Es decir, que, como decía Ana, los museos, que es un sector de, bueno, el Ministerio de Cultura en cualquier país es el que tiene menos dinero, y los museos son los que menos justamente pueden acceder a presupuestos. Últimamente, Jaime, que está aquí presente, me mostró el Museo de la Fotografía que se quebró en Bogotá. Entonces, ¿cómo pueden justamente empezar a tener nuevas fuentes de inversión? Entonces, por ejemplo, el proyecto Mecena era interesante porque el museo se queda como custodio de la obra, se quedaba la obra y vendía el 49%. Sí, efectivamente. Bueno, no sé qué preguntas quieren hacer. Un saludo a Jonathan, que está por aquí, a mi alumno Jonathan. Me estaba saludando. Y al profesor Abel, felicitaciones por su doctorado, y lo tengo que llamar ahorita. Sí, Abel también. Saludos a Abel Navarrete. Y a Juan David desde el Eje Cafetero, también un cordial saludo. Había otra persona desde Ana Cecilia desde Cundinamarca, cordial saludo también. Y a Edgar. Aquí había temas sobre el desarrollo de startup y de spin-off, es decir, que al nivel de spin-off, las universidades, justamente, bueno, la MIT es especialista en el tema justamente de fomentar el spin-off, pero creo que... De base tecnológica. De base tecnológica. Entonces, yo creo que aquí en Colombia es un tema que va a abrir puertas. Estamos mirando que están haciendo una cosa totalmente disruptiva, y quería mostrar y valorar lo que están haciendo los de Colombia FinTech, porque realmente está creando un ecosistema fuerte y que tiene reconocimiento al nivel internacional. Emanuel, veo que vas a tomar la palabra. Sí, no, muchísimas gracias por la presentación. Primero, no sé si hay preguntas adicionales por parte del público. Sí. Aquí, por ejemplo, hay una sobre la monetización del arte. Es monetizar el arte, pero regresando al tema de ICO, permite justamente financiar al artista. Uno puede, ¿cómo se llama?,
apostar sobre un artista y ayudarlo a financiar, un poquito como el tema de mecenazgo. ¿Cómo se llama? Teníamos la Via Medicis en Francia, en Italia, de Francia en Italia, para financiar justamente todo el ecosistema. Entonces, el proyecto de Via Medicis se puede retomar de manera virtual. Entonces, hay varias cosas que se pueden crear para ayudar a fomentar el tema que estamos trabajando, el tema que es patrimonio artístico y cultural. Entonces, vale la pena mirar un poquito lo que va a pasar aquí en este tema. Una pregunta a nivel de fintech en Colombia que usan pues, la tecnología de blockchain, ¿cuáles serían como, en su opinión, las que debíamos seguir o que tienen como los proyectos más interesantes en este momento? Da vivienda, obviamente. No, pues digamos lo que hemos visto, pues el caso de la vivienda, Sí, porque no sé, acá tiene 18 personas trabajando en el tema de blockchain, pero ellos no se casan con ninguna Sí. tecnología, pues han experimentado con Hyperledger, con Ethereum, con RSK, y en este momento también nos comentaban que estaban viendo aplicabilidad de Algorand. ¿Por qué? Pues porque todavía estamos en una etapa, si bien ya superamos la básica de Bitcoin, que solo sirve para una cripto, y pasamos a los contratos inteligentes, pues todavía falta solucionar el problema de escalabilidad. Entonces, casarse de pronto con Ethereum todavía de pronto no sea, pues como, pues de pronto una buena apuesta. Entonces, como decía Felipe, están apareciendo Solana, Cardano, Polkadot, que son... Neurochain francés dentro de poco, que ya se está apoyando con el gobierno. Otras blockchain que son mucho, pues que pueden soportar una cantidad mucho mayor de transacciones por segundo, que no lo está haciendo pues blockchain como Ethereum. Entonces todavía están en esa etapa de no Colombia casarse. viene a ser un país de, ¿cómo se llama?, de compra. No está desarrollando su propio blockchain. Hay un proyecto justamente que Pero pensamos. puede ser por por de eso Bochica. interesante, por eso Bochica es interesante. También, ¿cómo se llama? La CCIT está creando un combo, un grupo alrededor de esto que vale la pena. O está LackChain, que está generando una red latinoamericana financiada por el Banco Mundial y que se van a aliar a la red Renata, y están utilizando por ahora, ¿cierto? Hyperledger Besu, que utiliza la máquina virtual de Ethereum, pero pues tiene otra, la capa de abajo es Hyperledger. Entonces, hay diferentes. También estamos trabajando con Proximax, que es la versión empresarial, pues un fork empresarial y para el sector público que nace en NEM, que es otra de las blockchain. Y bueno, ahí hay varios... Ellos están con lógica, con todo el tema de facturación aquí en Colombia para justamente agilizar con los centros comerciales y los proveedores el tema de facturación. Sí, todo el tema de cadena de suministro que maneja la asociación Lógica, entonces están manejando eso. Entonces no hemos visto todavía que uno diga hay una tendencia hacia una de las tecnologías, no, todavía se está explorando en diferentes. No, buenísimo. No, Ana María y Philip, muchas gracias. Es que ya creo que ya nos pasamos un poco de la hora. Yo creo que ustedes podrían seguir mucho más y nosotros, yo creo que eso podría justificar otra sesión sobre el tema, y creo que todo el mundo está súper interesado y ha sido extremadamente interesante y completo sobre el tema. Entonces les quería agradecer de nuevo por esta sesión. Muchísimas gracias. Y a todos muchas gracias por estar con nosotros. Sí, por favor, otra sesión. Entonces podríamos discutirlo para hacer un sequel a esta sesión. A ver, puede unir con la Universidad Digital, está perfecto. Excelente. Bueno, muchas gracias de nuevo, muchas gracias. Este espacio que nos ofrecieron. Pues nos encanta hablar de blockchain, y entonces agradecemos el espacio. Perfecto. Muchas gracias, Felipe, Ana María, a todos los que nos acompañaron hoy. Muy interesante. Muchas gracias.